para que un ser humano, cualquiera sea que nace en este mundo, al nacer en este mundo, vivir y al morir, pudiera irse al cielo, nunca tendría que cometer ni una sola falta a la moral de Dios. O sea, nunca tendría que pecar ni una sola vez. Nunca en su vida, desde que nace hasta que muere, tendría que cometer alguna mentira, mentir o robar o tener un mal pensamiento. Nunca, nunca. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No dice en forma plural, la paga de los, más de uno, más de un pecado, la paga de los pecados es la muerte. No, dice de uno, la paga del pecado es muerte. A Satanás le costó un pecado de pensamiento ser destituido del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo donde está Dios, destituido eres. Un pecado de pensamiento no lo llevó a cabo, no lo llevó a cabo. A Adán en el huerto del Edén le costó una desobediencia a la ley de Dios, comer del fruto. Adán comió del fruto y el mismo día murió, entró en muerte. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto, de la sabiduría del bien y del mal, murió. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros, usted o yo? Entonces, para que un ser humano pudiera irse al cielo, tendría que ser perfecto. Tendría que ser encontrado completamente perfecto. Una perfección absoluta en lo moral. Una moral perfecta. Nunca jamás cometer ni un solo pecado, desde que nace hasta que muere. Ahora, hablando de la dádiva, porque en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La dádiva. Eso tiene que ver con algo gratuito, un regalo. Algo que no te lo mereces tú, es una dádiva. O sea, Dios no te está pidiendo que tú dejes de pecar. O sea, tú puedes o no puedes pecar. Da lo mismo, Dios te deja eso a tu decisión. Pero no te lo está tomando en cuenta para darte la vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es una dádiva, un regalo. Es en forma inmerecida la dádiva de Dios, la vida eterna, inmerecida. En ese sentido, uno podría decir perfectamente que Dios está diciendo, la vida eterna yo te la regalo. No te estoy pidiendo que dejes de pecar, porque si no eso ya no sería una dádiva, no sería un regalo inmerecido, eso es una dádiva, gratuitamente, por gracia. ¿Ya? Entonces, Romanos 6:23 habla de que el pecado se condena con la muerte. En Ezequiel 18:4, Dios habla del alma humana. El alma que pecare esa morirá. El alma, Ezequiel 18:4. Una vez que la persona, dejando el estado de niñez, el estado de inocencia, porque los niñitos al morir se van al cielo, así lo dijo el Señor, de los tales es el reino de los cielos, pero cuando ya el ser humano deja el estado de inocencia y adquiere la plena conciencia de sus actos, al primer pecado cometido dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplica sobre el ser humano. El alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado, ya no importa, estrictamente hablando, ya no importa si el ser humano no peca más, que deja el pecado, ya no importa, ya pecó. La paga del pecado, uno, es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si el ser humano se vuelve bueno, empieza a obedecer los mandamientos, ya no importa eso ya. Tiene que ir al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, esta es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare aquí, una sola vez en la tierra, morirá en el lago de fuego. Eso es lo que el hombre tiene que tratar de entender. El arrepentimiento, el cambio de mente, porque arrepentimiento significa cambio de mente realmente. La palabra en griego es metanoia, y meta es cambio, y noia es mente, metanoia. Cambia los pensamientos que tienes respecto de ti mismo. ¿Qué es lo que piensas tú respecto de ti mismo ante Dios? ¿Piensas que tú no estás condenado? Por eso que en Romanos 2, versículo 1 al 5, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ante la moral de Dios, todos los seres humanos somos pecadores. Ante la moral humana, no, hay diferencia entre uno y otro. Pero ante la moral divina, somos todos pecadores. Todos. Por eso dice en Romanos 2, versículo 1 al 5, si un ser humano va a estar imputándole algún acto malo a otro ser humano, tú eres un borracho, tú eres un mentiroso, tú eres un fornicario, entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
¿O piensas esto? ¿Piensas? ¿Significa que Dios apela a los pensamientos que tenemos nosotros de nosotros mismos? ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Para que el hombre entienda que ante los ojos de Dios el hombre es un adúltero, un fornicario, que se echa con varones, un afeminado, un mentiroso, un idólatra, Dios ha dado la ley divina. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. De todos los puntos, de todas las ordenanzas. Cualquier ser humano en este mundo que viva obedeciendo los mandamientos del Señor, no cometiendo pecados, nunca mintiendo, nunca robando, nunca fornicando, nunca codiciando, viviendo una vida santa para Dios. Pero en un momento determinado de su vida, él comete una falta a los mandamientos. Ante los ojos de Dios, esa persona se ha convertido en una persona transgresor de todos los mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los mandamientos. Entonces, para que el hombre entienda que ante los ojos de Dios, todo ser humano es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un borracho, un fornicario, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, el hombre tiene que verse en la ley, en el espejo. Para eso Dios dio la ley, para que se vea el hombre moralmente en un espejo. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:24. ¿Y por qué tenemos que ser justificados por la fe? Porque en Hechos 4:12 dice, de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tenéis que responder penalmente por nuestros pecados. Lo primero que el hombre tiene que obedecer es el mandato al arrepentimiento. Cristo, cuando comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar, en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa palabra es cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Porque basta a ti que tú cometas un solo pecado para que estés completamente destituido del cielo. Un solo pecado. Y una vez que tú cometiste un pecado, ya no importa si ya no pecas más. Los pecados no se promedian con buenas obras y las sentencias a la muerte del alma por pecar no se negocian. Entonces, dice 1 Pedro 2:24, Cristo viniendo al mundo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Cristo, en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo en vez de nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario a Cristo le fueron imputados los pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Era la única forma de que nosotros pudiéramos ser exentos de toda condena, porque nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos. Y un solo pecado le basta al ser humano para ser condenado al infierno, al juicio y al lago de fuego. No le bastan 2 ni 3. Bueno, si comete 2 o 3 o más pecados es peor todavía. Adquiere más sentencias a la muerte contra su alma, pero basta un pecado para que su alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. Ya no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma quede sin efecto. Ahora, el Señor Jesucristo en la cruz nos sustituyó en un juicio de condenación por todos nuestros pecados, similar al juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ahí está el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero aquí ustedes están viendo el juicio sustitutivo, alternativo al juicio ante el gran trono blanco, ocurrido en la cruz del Calvario. El juicio ante el gran trono blanco es el juicio final, donde se condenan los pecados de todas las almas del mundo, de todas sus vidas. Aquí en la cruz se condenaron todos los pecados de todas las almas del mundo, de todas sus vidas. Todos los pecados nuestros fueron cargados sobre Cristo. Entonces aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio alternativo al juicio ante el gran trono blanco. Si tú crees que aquí, en vez de ti, Cristo murió por los pecados de ti, y te salvó de que tú seas condenado por los pecados de ti, de tú tener que ir a juicio a pagar por tus pecados, tú haces efectiva la vida eterna para tu alma, por la fe. Mas si tú no crees, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. En Juan 8:24 Cristo advierte a los que no creen en Él, en su salvación. Y Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todo pecado que se cometa tiene que ser penalmente condenado con la muerte del alma, indistintamente de qué tipo de pecado sea. Dice Cristo que Él los llevó todos en su cuerpo, los pecados que tú cometerás en todo tu paso por este mundo, para Él pagarlos todos, los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Y cuando Él murió por los pecados de nosotros, murió la muerte que tenían que morir nuestras almas.
Al tercer día ha sido resucitado, habiendo consumado la salvación que prometió, darnos vida eterna. En Juan 10:28 Cristo prometió, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y estando a punto de exhalar el Espíritu, entregar el Espíritu, en Juan 19:30, exclamó a gran voz el Señor, consumado es, y entregó su Espíritu. Allí en la cruz quedó consumada la salvación de tu alma, la vida eterna, la inmortalidad. En 2 de Timoteo 1:10 dice, de la gracia del Señor, dádiva, gracia, sin que tú hagas o dejes de hacer, sin que tú dejes de pecar o empieces a guardar los mandamientos, sin eso. Dice, pero manifestada ahora, la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Entonces el Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así nos salvó, nos dio la vida eterna. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahora Cristo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El unigénito Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna, y en la cruz de Calvario la consumó. ¿Tienes vida eterna tú? ¿Le has creído a Cristo que Él ya te la dio? En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, hablando del anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras y que de esa manera nos salvó, el Evangelio, Cristo comisiona a todos sus discípulos diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él crea, en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo fuera sumergido dentro de la tal persona, fuera bautizado con el Espíritu Santo, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Arrepentíos y creed en el Evangelio que anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados para salvar nuestras almas, de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Aquí, en la cruz del Calvario, ahí, cuando Cristo en la cruz hace 2000 años murió por los pecados tuyos y murió por los pecados míos. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados que los supo todos Cristo, de toda la humanidad, y Él se los dejó imputar a Él para pagarlos todos y expiarlos de la humanidad. Juan el Bautista dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que expía el pecado del mundo. Ante los ojos del Padre, nuestros pecados penalmente no existen más, porque fueron todos cargados en Cristo. Y aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio alternativo al juicio ante el gran trono blanco. En Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Esa fue la palabra del Señor. Y crea el que me envió. El Padre envió al Hijo y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículo 10 al 12. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Ya no vas al juicio ante el gran trono blanco. Si oyes y crees que Cristo ya te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados, entonces tú haces efectiva la vida eterna para tu alma. Dios te bendiga.